bajo el implacable sol del mediodía que bañaba las colinas de Roma, el mármol de los templos resplandecía con una blancura casi cegadora, una pureza que contrastaba violentamente con las sombras que se alargaban en los pasillos del Palacio Imperial en el Monte Palatino. La historia de Roma está escrita con la sangre de sus conquistas y el sudor de sus constructores, pero pocas páginas están tan manchadas de infamia y desconcierto como las que narran el breve y tumultuoso reinado de Cayo Julio César Augusto Germánico, un nombre que evocaba la gloria de sus antepasados, pero que la historia terminaría borrando para recordar únicamente un apodo infantil, un sobrenombre que susurraba inocencia antes de convertirse en sinónimo de terror. Para comprender la magnitud de su caída y la profundidad de su presunta locura, no basta con mirar al tirano sentado en el trono, exigiendo ser adorado como un dios viviente mientras acariciaba la cabeza de sus víctimas. Es necesario retroceder en el tiempo, hacia los campamentos militares del Rin, donde un niño pequeño, vestido con una armadura en miniatura y unas pequeñas botas de soldado, corría entre las piernas de los legionarios más curtidos del Imperio, de esperanzas en un mundo que pronto se tornaría los más curtidos del Imperio, de esperanzas en un mundo que pronto se tornaría oscuro. Aquel niño, hijo del amado general Germánico y de la indomable Agripina la mayor, representaba el futuro dorado de la dinastía Julio-Claudia, una promesa de estabilidad y honor que parecía destinada a restaurar la virtud republicana bajo el manto del principado. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, tenía trazado un sendero muy distinto, uno que atravesaría el dolor, la traición y el miedo antes de desembocar en la locura absoluta. La tragedia marcó a Cayo desde su tierna infancia, actuando como el cincel que esculpiría su psique fracturada, pues la muerte de su padre en Antioquía, envuelta en sospechas de envenenamiento orquestado por el emperador Tiberio, no fue más que el preludio de una pesadilla que duraría años. Tras la muerte de Germánico, el joven Cayo fue testigo de cómo su madre, una mujer de carácter férreo, que no temía enfrentarse al poder imperial, era perseguida, exiliada y finalmente dejada morir de hambre. Un destino atroz que compartieron sus hermanos mayores, Nerón y Druso, quienes fueron encarcelados y eliminados sistemáticamente como amenazas al trono. Cayo, apenas un adolescente, aprendió entonces la lección más importante y peligrosa de su vida. La supervivencia dependía del disimulo, de la capacidad para ocultar el odio detrás de una sonrisa y el miedo detrás de la obediencia. Fue enviado a vivir con su abuela Antonia y luego, en un giro macabro del destino, fue convocado a la isla de Capri, el refugio de depravación y soledad donde el emperador Tiberio pasaba sus últimos años, rodeado de astrólogos, aduladores y vicios inconfesables. Allí, en la guarida del lobo, el joven Calígula tuvo que convivir diariamente con el hombre que había destruido a su familia, caminando sobre el filo de una navaja, sabiendo que una sola palabra fuera de lugar, un gesto de resentimiento o una mirada de reproche podrían significar su sentencia de muerte. Los historiadores antiguos, como Suetonio, relatan que durante esos años en Capri, Cayo desarrolló una capacidad casi sobrenatural para la hipocresía, ignorando las afrentas a su madre y hermanos como si nunca hubieran existido, y mostrando una sumisión tan abyecta que se acuñó la famosa frase, «Nunca hubo un mejor siervo ni un peor amo». Pero bajo esa máscara de servidumbre, algo oscuro comenzaba a gestarse, una fascinación por la crueldad y el sufrimiento que se manifestaba en sus visitas a las salas de tortura y en su deleite por las ejecuciones, pasiones que Tiberio, lejos de reprimir, parecía observar con una mezcla de horror y satisfacción profética, llegando a comentar que estaba criando una víbora para el pueblo romano y un faetonte para el mundo. Cuando Tiberio finalmente murió en el año 37 DC, supuestamente asfixiado con una almohada por el prefecto del pretorio Macrón con la complicidad silenciosa de Calígula, el imperio entero exhaló un suspiro de alivio colectivo que recorrió desde las brumas de Britania hasta las arenas de Egipto. El ascenso al trono de Calígula, que entonces contaba con 24 años, fue recibido con un júbilo delirante, una explosión de esperanza que llevó a la multitud a sacrificar más de 160.000 animales en su honor durante los primeros meses de su reinado. Era el hijo de Germánico, el niño de las botas pequeñas, el joven que había sobrevivido al logro de Capri. Roma creía haber encontrado a su salvador,
y durante un breve y luminoso periodo pareció que así era. El nuevo emperador abolió los juicios por traición, quemó los registros incriminatorios de Tiberio, pagó generosas bonificaciones a la guardia pretoriana y al pueblo, y organizó espectáculos magníficos que devolvieron la alegría a una ciudad gris y temerosa. Sin embargo, esta edad de oro fue tan efímera como un sueño de verano, desvaneciéndose abruptamente tras una misteriosa y grave enfermedad que postró al emperador en cama apenas 7 meses después de asumir el poder. Durante aquellos días de fiebre y delirio, el imperio contuvo el aliento, con ciudadanos durmiendo en las calles alrededor del palacio y ofreciendo sus propias vidas a los dioses a cambio de la recuperación de su príncipe, sin saber que el hombre que despertaría de aquel lecho de enfermo ya no sería el mismo, o quizás, como sugieren algunos, la enfermedad simplemente había roto el último dique que contenía su verdadera naturaleza. Cuando Calígula se levantó, la benevolencia había desaparecido, reemplazada por una paranoia gélida y una sed insaciable de poder absoluto. Miró a su alrededor y ya no vio aliados ni familiares, sino potenciales usurpadores que debían ser eliminados. El primero en caer fue su primo y coheredero, Tiberio Gemelo, un adolescente al que obligó a suicidarse bajo la acusación de haber esperado su muerte durante la enfermedad, seguido por su suegro Silano y su antiguo aliado Macrón, el hombre que le había asegurado el trono, demostrando así que la gratitud era un concepto ajeno a su nuevo yo. La transformación fue total y aterradora. Calígula dejó de comportarse como un princeps, el primero entre iguales, para exigir ser tratado como un dominus, un señor absoluto dueño de las vidas y haciendas de sus súbditos. La locura, si es que así podemos llamarla, comenzó a manifestarse en una serie de excentricidades que oscilaban entre lo ridículo y lo monstruoso, borrando la línea entre la realidad política y sus fantasías divinas. El emperador comenzó a vestirse con ropas extravagantes, alternando sedas femeninas con disfraces de dioses. Un día aparecía con el tridente de Neptuno, al siguiente con el rayo de Júpiter, o incluso vestido como la diosa Venus, desafiando cualquier norma de decoro romano y obligando a los senadores a rendirle pleitesía en medio de estas charadas teatrales. Su obsesión por su propia divinidad no conocía límites, llegando a ordenar que las estatuas de los dioses más venerados de Grecia, incluida la monumental estatua de Zeus en Olimpia, fueran decapitadas para colocar su propia cabeza sobre sus hombros de mármol. Estableció un templo en su honor en el Palatino, servido por sacerdotes que compraban sus cargos a precios exorbitantes y donde se realizaban sacrificios de aves exóticas y animales raros, mientras él mismo se plantaba entre las imágenes de los dioses, entablando conversaciones susurradas con Júpiter Capitolino, a veces riendo, a veces discutiendo y amenazando al rey de los dioses con enviarlo al Tártaro si no cumplía sus caprichos. Esta megalomanía alcanzó su punto álgido cuando intentó colocar una estatua suya en el Templo de Jerusalén, una orden que estuvo a punto de provocar una revuelta masiva en Judea y que solo se evitó gracias a la prudencia y las tácticas dilatorias del gobernador Petronio, quien entendió que cumplir el mandato significaría una guerra religiosa de proporciones catastróficas. Pero la locura de Calígula no se limitaba a la esfera religiosa. Su gestión del imperio se convirtió en una sucesión de caprichos costosos y crueles que vaciaron el tesoro acumulado por la parsimonia de Tiberio en cuestión de un año. Su amor por el lujo y lo imposible lo llevó a emprender proyectos arquitectónicos de una inutilidad faraónica, siendo el más célebre el puente de barcos que construyó a través del Golfo de Baiae, uniendo Puteoli con el otro lado de la bahía en una extensión de casi 5 kilómetros. Para realizar esta hazaña, confiscó barcos mercantes de todo el imperio, provocando una crisis de suministro de grano en Roma, todo para poder cabalgar sobre las olas vestido con la coraza de Alejandro Magno, desafiando a la naturaleza y burlándose de una profecía que decía que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar a caballo el Golfo de Baiae. Durante 2 días, el emperador desfiló sobre esta estructura flotante, iluminada por antorchas que convertían la noche en día, celebrando un triunfo sobre el mar mientras el pueblo pasaba hambre y los senadores, aterrorizados, aplaudían su genio. Sus gastos desenfrenados en fiestas, donde se servían perlas disueltas en vinagre y se agasajaba a los invitados con panes y carnes modelados en oro macizo,
Llevaron al Estado a la bancarrota, obligándolo a inventar nuevos y humillantes impuestos, grabando desde los litigios legales hasta la prostitución y llegando a convertir parte del Palacio Imperial en un burdel donde las esposas e hijos de los senadores eran obligados a trabajar para llenar las arcas del emperador. La crueldad de Calígula, sin embargo, es lo que ha dejado la huella más profunda en la memoria histórica. Una crueldad que no era simplemente utilitaria, sino sádica y teatral. Disfrutaba presenciando torturas durante sus comidas, bromeando con que la digestión se hacía más ligera con el acompañamiento de los gritos de los condenados, y su famosa frase «Oderin dum me tuan», que me odien, con tal de que me teman se convirtió en el lema de su reinado. Los senadores vivían en un estado de terror constante, nunca sabiendo si una invitación a cenar terminaría en un banquete o en una ejecución sumaria. Algunos eran obligados a correr junto a su carruaje durante kilómetros vestidos con sus togas, mientras otros eran forzados a suicidarse por ofensas imaginarias. Su relación con sus hermanas, especialmente con Drusilla, fue objeto de escándalo y rumores de incesto que recorrieron toda Roma. Cuando Drusilla murió, el dolor de Calígula fue tan desmedido como sus alegrías, declarándola diosa y decretando un periodo de duelo público en el que reír, bañarse o cenar en familia era considerado un crimen capital. En su desconsuelo, huyó de Roma hacia Siracusa, incapaz de soportar la visión de los lugares que ella había habitado, y a su regreso, su inestabilidad mental pareció acentuarse, jurando por la divinidad de Drusilla en asuntos de Estado y mostrando un desprecio aún mayor por la vida humana. Quizás el episodio más surrealista, y que a menudo se cita como prueba definitiva de su demencia, fue su campaña militar en el norte, una expedición destinada a conquistar Germania y Britania que terminó convirtiéndose en una farsa grotesca. Al llegar a la costa del Canal de la Mancha frente a las costas de Britania, en lugar de ordenar a sus legiones cruzar el mar y entrar en batalla, Calígula dispuso a sus tropas en formación de combate en la playa y ordenó a la artillería disparar contra el océano. Luego declaró la victoria sobre Neptuno, el dios del mar, y ordenó a sus desconcertados soldados que llenaran sus cascos con conchas marinas, a las que llamó el botín del océano debido al Capitolio y al Palatino. Regresó a Roma exigiendo un triunfo por esta conquista, humillando una vez más a un ejército que, aunque leal a la memoria de su padre, comenzaba a cuestionar la cordura de su hijo. Esta burla a las instituciones romanas alcanzó su cenit con el trato que dispensaba a su caballo favorito, Incitatus, un corcel de carreras al que dotó de una cuadra de mármol, un pesebre de marfil, mantas de púrpura y collares de piedras preciosas, asignándole además una casa, esclavos y mobiliario para recibir a los invitados en nombre del caballo. Aunque la leyenda de que nombró cónsul a Incitatus es probablemente una exageración satírica posterior, el hecho de que considerara seriamente otorgarle tal honor refleja su absoluto desprecio por el Senado. Si un caballo podía ser cónsul, entonces los senadores no valían más que bestias de carga. A medida que pasaban los meses, el círculo de miedo se estrechaba alrededor del emperador, quien veía conspiraciones en cada sombra y traición en cada rostro, una profecía autocumplida, pues su comportamiento errático hacía inevitable que aquellos que deseaban sobrevivir comenzaran a tramar su caída. No fue una revuelta popular ni una invasión extranjera lo que amenazó su poder, sino el odio silencioso y profundo de aquellos que estaban más cerca de él, los oficiales de su propia guardia pretoriana, hombres que soportaban diariamente sus insultos y sus burlas. El líder de la conspiración fue Casio Querea, un tribuno de la guardia pretoriana, un veterano de guerra respetado a quien Calígula se deleitaba en humillar públicamente, llamándolo afeminado, poniéndole apodos obscenos y obligándolo a usar contraseñas vulgares durante el cambio de guardia. Para Querea, el asesinato de Calígula no era solo un acto político necesario para salvar a Roma de un monstruo, sino una cuestión de honor personal, una forma de lavar con sangre las afrentas recibidas ante sus subordinados. La conspiración creció, involucrando a senadores, libertos y otros oficiales, todos unidos por la certeza de que mientras Calígula viviera, ninguno de ellos estaba a salvo. El final llegó el 24 de enero del año 41 DC, durante la celebración de los Juegos Palatinos, un evento que Calígula había prolongado para disfrutar de más espectáculos teatrales y exhibiciones. La atmósfera en Roma estaba cargada de presagios.
Se decía que el emperador había tenido sueños inquietantes y que los oráculos habían advertido de un peligro inminente, pero Calígula, confiado en su divinidad o quizás resignado a su destino, ignoró las señales. Hacia el mediodía, el emperador decidió retirarse del teatro para tomar un baño y almorzar, tomando un atajo a través de un criptopórtico, un pasillo subterráneo y oscuro que conectaba los palacios. Fue allí, en la penumbra de aquel corredor solitario, lejos de la vista de la multitud y de sus guardaespaldas germanos, donde el destino lo alcanzó. Querea y los otros conspiradores lo esperaban. Según los relatos, Calígula se detuvo a hablar con unos jóvenes actores de Asia, y en ese momento de distracción, Querea desenfundó su espada y le asestó un golpe en el cuello, gritando «¡Hazlo o recibe esto!». El primer golpe no fue mortal y Calígula, sorprendido y aterrado, intentó huir gritando «Estoy vivo», una última afirmación de su existencia y poder que fue silenciada rápidamente por una lluvia de puñaladas. Los conspiradores, presas de un frenesí de violencia acumulada tras años de miedo, lo atacaron con una ferocidad salvaje, dejándolo con más de 30 heridas en el suelo de piedra, mientras su sangre real se mezclaba con el polvo del pasillo. La muerte de Calígula desató el caos inmediato en el palacio. Su guardia personal germana, leal hasta el fanatismo, irrumpió en escena demasiado tarde para salvarlo, pero a tiempo para masacrar a varios conspiradores y a senadores inocentes que se encontraban cerca. La furia de los asesinos no se detuvo con el emperador. Sabían que para evitar represalias debían extirpar la estirpe de raíz. En una escena de brutalidad estremecedora, la esposa de Calígula, Cesonia, fue asesinada a espada, y su pequeña hija, Julia Drusila, fue tomada por los pies y estrellada contra una pared, poniendo fin de manera horrible a la línea directa del tirano. Mientras tanto, en medio del saqueo y el pánico que se apoderó del palacio, un hombre de 50 años, cojo y tartamudo, se escondía temblando detrás de una cortina, aterrorizado de ser la próxima víctima. Era Claudio, el tío de Calígula, el hazmerreír de la familia, a quien todos habían subestimado y despreciado. Cuando un soldado lo descubrió, en lugar de matarlo, lo saludó como emperador, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de Roma y demostrando que a veces la supervivencia pertenece a los que pasan desapercibidos. Con el cuerpo de Calígula apenas frío y enterrado apresuradamente en una tumba poco profunda, Roma se despertó de la pesadilla debatiéndose entre la euforia de la liberación y el miedo al vacío de poder. El Senado intentó brevemente restaurar la República, soñando con devolver la libertad a la ciudad, pero el ejército, que ya había probado el poder de hacer y deshacer emperadores, impuso su voluntad elevando a Claudio al trono. La memoria de Calígula fue condenada, sus estatuas derribadas, su nombre borrado de las inscripciones y sus monedas fundidas, en un intento de la damnatio memoria por borrarlo de la historia. Sin embargo, la pregunta persiste a través de los siglos, resonando en los pasillos vacíos de la historia. ¿Fue Calígula verdaderamente un loco, un enfermo mental víctima de una patología orgánica como una encefalitis, epilepsia o intoxicación por plomo, que destruyó su raciocinio? ¿O fue quizás el producto monstruoso de un sistema de poder absoluto, un joven inteligente y traumatizado que decidió rasgar el velo de hipocresía del Principado romano y mostrarle al Senado y al pueblo la verdadera cara de la autocracia, actuando como un dios simplemente porque podía hacerlo? Los historiadores antiguos, pertenecientes a la clase senatorial que tanto sufrió bajo su mandato, no dudaron en retratarlo como un monstruo sediento de sangre, un lunático sin redención, pero una mirada más moderna y escéptica podría ver en él a una víctima de su propio linaje, un hombre que entendió que en el juego del trono imperial no había reglas, solo ganadores y cadáveres.